Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el tema de traspasar un número decimal a una fracción. Deciros que una forma de escribir una fracción, ¿verdad? Una fracción la puedo pasar a un número decimal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, dentro de los conceptos de fracción, el primero que vimos es que era una división entre dos números, ¿vale? Entonces, si yo cojo un número, por ejemplo, 1 y lo divido entre 2, esto es lo mismo que 1 entre 2, por lo tanto, lo mismo que 0,5, ¿verdad? Bien, pues ahora en este apartado vamos a ver el camino inverso, es decir, vamos a pasar de un número decimal a una fracción. Es decir, son dos formas de escribir lo mismo, ¿vale? Bien, entonces, antes de ello, tenemos que recordar los tipos de números decimales que teníamos. Teníamos los números decimales exactos, los números decimales periódicos. Dentro de los periódicos teníamos los puros y los mixtos. Y bueno, pues también como números decimales teníamos los irracionales, que estos eran irracionales. Delante de la i significa que no se puede pasar a fracción, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar explicando cómo se pasa un número decimal exacto a una fracción. Claro, para ello, bueno, número decimal exacto a una fracción, ¿vale? Claro, ¿cómo sé que esto es un número decimal exacto? Es un número decimal exacto porque, por ejemplo, este 0,375, mirad, el número 0,375 es un número decimal exacto, tiene cifras decimales y se llama exacto porque yo puedo contar el número de cifras decimales que tiene, ¿vale? En este caso, ¿cuántas hay? Pues hombre, se ve claramente que hay 1, 2 y 3 cifras decimales. Entonces, ¿cómo paso una fracción? Muy sencillo, mirad, el 0,375 es lo mismo que una fracción en la que en el numerador pongo las cifras decimales, o sea, en este caso el 3, el 7 y el 5, y en el denominador un 1 y tantos ceros como unidades decimales tengo. Fijaros, estamos en las décimas, centésimas, milésimas, por lo tanto, pongo 3 ceros, ¿vale? Y luego esto, si conviene, se simplifica, ¿vale? Que en este caso, como podéis ver, se puede simplificar por 5, etcétera, ¿vale? ¿Listo? Bien, vamos a pasar al siguiente. Número decimal periódico. Número decimal periódico. Y vimos de dos tipos: los periódicos puros y los mixtos. Vamos a empezar con los puros. Periódicos es que tiene infinitas cifras decimales. Cifras decimales. Por ejemplo, se me ocurre el 2,1111, 3 puntos suspensivos, significa que son infinitas. Pero claro, se llama puro porque solamente hay una o más de una cifra que se repite, ¿vale? Pero todas se repiten. Por ejemplo, el 3,010101 también sería periódico puro, pero aquí se repiten 3 cifras decimales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos estos números a una fracción? Por ejemplo, el 3,01 periódico, que también lo podemos escribir como 3,01 periodo. El periodo es este simbolito, este gorrito que acabo de realizar ahí, en el que se indican la cantidad de cifras decimales que se repiten. Bueno, pues hay un procedimiento muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Primer paso. Llamo n al número 3,01 puntos suspensivos. Ya está, n de número, sin más. Luego, me fijo, voy a dejar aquí un ojo, en la cantidad de cifras decimales que se repiten. En el primero hemos visto 1 y en el segundo hemos visto 2. Bueno, pues multiplico. Esto realmente es como una ecuación, tiene dos miembros, un miembro a la izquierda, un miembro a la derecha. Multiplico los dos miembros de la ecuación por un 1. O sea, multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tengo.
En este caso tengo dos cifras decimales y la multiplico por 100. Entonces sería en este caso 100n será igual a 3,0101001 sería 301,0101. ¿Listo? Entonces ya, fijaros qué pasa aquí. Que tengo dos ecuaciones, la primera y la segunda. Por lo tanto, ahora voy a hacer la resta de las dos. Voy a restar la segunda menos la primera. ¿Cómo se restaban ecuaciones? Pues miembro a miembro. Entonces sería 100n, los pongo de nuevo, igual a 301,0101 puntos suspensivos, menos una n, menos n, esta n, será igual a 3,0101 puntos suspensivos. Y resto, 100n menos una n, 99n. Y fijaros, los órdenes decimales se restan 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0. Y esto quedaría 301 menos 3, 298. ¿Vale? Entonces ya tengo la fracción. N será igual a 298 partido 99, que si hacéis las cuentas con la calculadora, 198 dividido para 99, nos quedaría efectivamente 3,0101 puntos suspensivos. ¿Visto? Entonces esta sería la fracción correspondiente. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el tema de traspasar un número decimal a una fracción. Bueno, deciros que una forma de escribir una fracción, ¿verdad? Una fracción la puedo pasar a un número decimal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, dentro de los conceptos de fracción, el primero que vimos es que era una división entre dos números, ¿vale? Entonces, si yo cojo un número, por ejemplo, 1 y lo divido entre 2, esto es lo mismo que 1 entre 2, por lo tanto, lo mismo que 0,5, ¿verdad? Bien, pues ahora en este apartado vamos a ver el camino inverso, es decir, vamos a pasar de un número decimal a una fracción. Es decir, son dos formas de escribir lo mismo, ¿vale? Bien, entonces, antes de ello, tenemos que recordar los tipos de números decimales que teníamos. Teníamos los números decimales exactos, los números decimales periódicos. Dentro de los periódicos teníamos los puros y los mixtos. Y bueno, pues también como números decimales teníamos los irracionales, que estos eran irracionales. Delante de la i significa que no se puede pasar a fracción, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar explicando cómo se pasa un número decimal exacto a una fracción. Claro, para ello, bueno, número decimal exacto a una fracción, ¿vale? Claro, ¿cómo sé que esto es un número decimal exacto? Es un número decimal exacto porque, por ejemplo, este 0,375, mirad, el número 0,375 es un número decimal exacto, tiene cifras decimales y se llama exacto porque yo puedo contar el número de cifras decimales que tiene, ¿vale? En este caso, ¿cuántas hay? Pues hombre, se ve claramente que hay 1, 2 y 3 cifras decimales. Entonces, ¿cómo paso una fracción? Muy sencillo, mirad. El 0,375 es lo mismo que una fracción en la que en el numerador pongo las cifras decimales, o sea, en este caso el 3, el 7 y el 5, y en el denominador un 1 y tantos ceros como unidades decimales tengo. Fijaros, estamos en las décimas, centésimas, milésimas, por lo tanto, pongo 3 ceros. ¿Vale? Y luego esto, si conviene, se simplifica, ¿vale? Que en este caso, como podéis ver, se puede simplificar por 5, etcétera, ¿vale? ¿Listo? Bien, vamos a pasar al siguiente. Número decimal periódico. Número decimal periódico. Y vimos de dos tipos.
los periódicos puros y los mixtos. Vamos a empezar con los puros. Periódicos es que tiene infinitas cifras decimales. Cifras decimales. Por ejemplo, se me ocurre el 2,1111, 3 puntos suspensivos, significa que son infinitas. Pero claro, se llama puro porque solamente hay una o más de una cifra que se repite, ¿vale? Pero todas se repiten. Por ejemplo, el 3,010101 también sería periódico puro, pero aquí se repiten 3 cifras decimales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos estos números a una fracción? Por ejemplo, el 3,01 periódico, que también lo podemos escribir como 3,01 periodo. El periodo es este simbolito, este gorrito que acabo de realizar ahí, en el que se indican la cantidad de cifras decimales que se repiten. Bueno, pues hay un procedimiento muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Primer paso. Llamo n al número 3,01 puntos suspensivos. Ya está, n de número, sin más. Luego, me fijo, voy a dejar aquí un ojo, en la cantidad de cifras decimales que se repiten. En el primero hemos visto una y en el segundo hemos visto 2. Bueno, pues multiplico. Esto realmente es como una ecuación, tiene dos miembros, un miembro a la izquierda, un miembro a la derecha. Multiplico los dos miembros de la ecuación por un 1. O sea, multiplico por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tengo. En este caso tengo dos cifras decimales, o sea, multiplico por 100. Entonces sería en este caso 100n será igual a 3,010101 sería 301,0101. ¿Listo? Entonces ya, fijaros qué pasa aquí. Que tengo dos ecuaciones, la primera y la segunda. Por lo tanto, ahora voy a hacer la resta de las dos. Voy a restar la segunda menos la primera. ¿Cómo se restaban ecuaciones? Pues miembro a miembro. Entonces sería 100n, los pongo de nuevo, igual a 301,0101 puntos suspensivos, menos una n, menos n, esta n, será igual a 3,0101 puntos suspensivos. Y resto, 100n menos una n, 99n. Y fijaros, los órdenes decimales se restan 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0. Y esto quedaría 301 menos 3, 298. ¿Vale? Entonces ya tengo la fracción. N será igual a 298 partido 99, que si hacéis las cuentas con la calculadora, os fijaréis, vamos a ver, calculadora, ...298 dividido para 99 nos quedaría efectivamente 3,0101 puntos suspensivos. ¿Visto? Entonces esta sería la fracción correspondiente. Pues por último vamos a ver un número decimal periódico mixto. Vale, de acuerdo. Lo recuerdo un poco. Los números decimales periódicos mixtos, son aquellos que tienen cifras decimales que se repiten, una o varias, y cifras decimales que no se repiten, una o varias. Por ejemplo, me voy a inventar el 1,0111 puntos suspensivos. ¿Veis? Aquí tenemos una cifra decimal que no se repite, que es el 0, y todas estas cifras decimales se repiten. En este caso sería el 1. Entonces este número se escribe de manera abreviada como 1,0 periodo, indicando el periodo la cifra decimal que se repite. Vale, entonces, ¿cómo pasamos estos números decimales a fracción? Bueno, pues primero, como siempre, llamamos n al número. Y conviene ponerlo de la forma extendida, con todas las cifras decimales y los puntos suspensivos. Después vamos a pasar este número decimal periódico mixto a número decimal periódico puro. Para eso, ¿qué hacemos? Nos fijamos en la cantidad de cifras decimales
que no se repiten. En este caso es una, ¿vale? En la que no se repite es el 0. Entonces multiplicamos los dos miembros de la ecuación multiplicados por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Como es una, por 10. Si fueran dos que no se repiten, por 100. Si fueran tres que no se repiten, por 1000. Entonces esto lo hacemos en ambos miembros. Entonces quedaría n por 10, 10n, será igual a 10,1111, ¿vale? Y fijaros, este número que tenemos ya es un número decimal periódico puro. Es puro porque solamente tiene cifras decimales que se repiten. Y aplicamos lo que hemos visto en el anterior ejemplo, ¿vale? Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿cuántas cifras decimales se repiten? Una. Pues multiplicamos en este caso por 10 también, ¿vale? Si fueran dos cifras decimales, por 100. Si fueran tres cifras decimales, por 1000. Entonces 10n por 10 sería 100n. Y aquí tendríamos 10,111 por 10 sería 101,1111. Y ahora viene lo importante, fijaros. Ahora, a esta ecuación la llamamos 1, ¿vale? A la transformación de decimal periódico mixto a periódico puro. Y a esta otra ecuación la llamamos 2. Y hacemos la resta de 2 menos 1, ¿vale? Pues nada, ¿qué tendremos? Vamos a restar 100n, sería igual, podemos escribir todas las ecuaciones, menos 10n, ¿vale? Entonces, fijaros, esto ya es un ejercicio del caso 2. Una vez que ya tenemos, vamos a restar ambos miembros, 100 menos 10 son 90n, y 101 menos 90 son 91. Entonces, n sería igual a 91 noventaavos. Realizamos la operación con la calculadora. Y vamos a comprobar nuestro resultado. O sea, tendríamos 91 entre 90, 1,01111. ¿Veis? Es el número que nos han planteado. Con lo cual, la fracción sería correcta. ¿Vale? Y así cambiaríamos a fracción, 91 noventaavos. Bueno, espero que esto os haya servido. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros y compartir con vuestras redes sociales, que es gratis y me ayuda un montón. ¡Hasta luego!